Muchas gracias, Carlos. A continuación, es para mí un placer presentarles al doctor Eduardo García Rico. Eduardo García Rico es jefe de oncología de los hospitales H.M. y además es profesor de ética médica. Tiene un bagaje también muy amplio como investigador, es un experto en sistemas de diagnóstico del cáncer, ha trabajado en la aplicación de nanotecnología para este diagnóstico y, de hecho, es autor de 4 patentes en materia de diagnóstico con nanotecnología. Así que le invito a subir, utilizar el asiento o la silla, lo que prefieras. Aquí. Muchas gracias. Además es de Oviedo como yo, así que tiene un punto extra. Por eso estoy aquí, ¿no? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al presidente de la Real Academia. Muchísimas gracias a la dirección de la Fundación. Y efectivamente, como el anterior ponente, para mí es un auténtico honor que hayáis contado conmigo para intervenir en este acto fundacional, ¿no? Y todo lo que yo pueda aportar modestamente podéis contar con ello a partir de este momento. Muchas gracias. Bueno, si el ponente anterior tenía problemas porque tenía 2 previos, pues el mío todavía se agrava más porque llevo otro más, ¿no? Y todo esto hace, como tú mismo planteaste, que vayamos reformando lo que tenemos planteado. Bueno, pues esto es lo que es dinámico, ¿no? Si traemos un discurso fijo y luego dices, caray, esto que traigo yo aquí, ¿para qué vale, no? Entonces va uno fijándose en las cosas y, bueno, pues voy a adaptar lo que yo traía, ¿no? Bueno, primero yo me siento un poco raro en este contexto como médico porque estoy rodeado de ingenieros, ¿no? Como parece lógico, algún economista y sobre todo técnicos, muchos técnicos, ¿no? Y sí que me gustaría empezar por decir que la medicina, contra lo que pudiera parecer últimamente, no es exactamente una técnica, ¿no? Tampoco se puede decir que sea un arte. Es una especie de híbrido. Estamos en una especie de tierra de nadie donde nos toca estudiar de un lado y estudiar del otro lado. Tener en cuenta problemas de un lado, los problemas éticos, los problemas filosóficos, problemas cotidianos, pero al mismo tiempo problemas técnicos. Tenemos que saber genética, tenemos que saber biología molecular, tenemos que saber, pues eso, ¿no? Problemas muy técnicos específicos en medicina, ¿no? Yo no comparto el optimismo que me ha parecido que he oído hasta ahora, ¿no? Con respecto al ponente anterior, que parece tecnológicamente estamos como amenazados por un desarrollo tecnológico espectacular y determinista que nos viene encima y que ahí viene la inteligencia artificial, vamos a ver qué hacemos. Soy un poquito más modesto en esto, bueno, no digo modesto peyorativamente por mi contrario predecesor, ¿no? Lo digo porque no creo o no me parece que tenga ninguna autonomía la tecnología, ¿no? Ni la tecnología, ni mucho menos la inteligencia artificial. En mi opinión, y yo no soy un experto técnico, soy un usuario de inteligencia artificial, cada vez más, creo que lo hacemos nosotros. Es decir, que nosotros vamos delante. Aunque nos parezca que viene la tecnología, nosotros hacemos la tecnología que viene, ¿no? Es decir, que la responsabilidad ética sí que es nuestra. Y este sí que era un poco el tema que yo quería plantearles, ¿no? Es la idea de que hay... Voy a poner una metáfora médica o biológica, ¿no? Y que en programación también es útil, ¿no? Porque hay un tipo de programación que se llama programación evolutiva o genética, ¿no? Algoritmos genéticos y tal, que utilizan muchísimos conceptos de biología molecular, ¿no? El de genoma, fenotipo, etcétera, ¿no? Nosotros utilizamos el concepto de genotipo para hablar de las características genéticas de un ser vivo, de un humano, por ejemplo, ¿no? Tienes una dotación genética que es la que va a determinar, a través de la expresión de genes, lo que uno va a ser, ¿no? Luego hay un fenotipo, que es lo que uno va a ser, que es cómo nos comportamos, cómo hablamos, nuestras relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro cuerpo, cómo es, etcétera. Hasta hace poco se pensaba que esta relación era absolutamente determinista y en muchos sectores todavía se sigue considerando que es una relación absolutamente determinista. Es decir, el gen del alcoholismo, el gen de tal, el gen de lo otro, ¿no? Una relación absolutamente determinista, ¿no? Y hoy vemos
cada vez más que esto no es así. Incluso gemelos idénticos, genéticamente, en situaciones distintas, desarrollan fenotipos completamente distintos. Es decir, que hay un espacio de libertad, por decirlo así, incluso en biología, entre la genética, lo que está determinado, y lo que ocurre después, ¿no? Lo que ocurre en el desarrollo, la dinámica del desarrollo, ¿no? A eso se le ha llamado epigenética y cada día tiene muchísima más importancia, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta que es más determinante del resultado. Pues esta metáfora del genotipo y del fenotipo yo creo que es perfectamente aplicable al modelo de la tecnología. No voy a decir inteligencia artificial, estoy hablando de eso, ¿no? Tecnociencia, digamos, ¿no? Hablando de las tecnologías de la información y del manejo de datos, ¿no? Entonces, claro, una cosa se trata de la tecnología disponible y otra cosa es, digamos, el fenotipo de esa tecnología. Es decir, ¿qué estamos haciendo con esa tecnología disponible? Porque cierto es, y yo en esto soy un ignorante, que la tecnología que se utiliza en inteligencia artificial ahora mismo, pues no es ningún invento de ayer. Es algo que se conoce desde los años 40, probablemente, ¿no? Más o menos desarrollado. Ahora lo que hay es microelectrónica que permite que esa misma tecnología se implemente de otra manera, ¿no? Pero vamos, que tampoco es un descubrimiento de ayer. Lo que sí tiene es una gran potencia ahora mismo, porque tiene muchas posibilidades, pero posibilidades genéticas, digamos, ¿no? Es la parte genética. Y la parte del fenotipo, la que nosotros construimos, es en la que hay un espacio para la ética, que es un poco la tesis que quiero plantear, ¿no? Hay un espacio entre el genotipo y el fenotipo, entre la tecnología y lo que hacemos con ella, que es el espacio de la ética, ¿no? Y que yo creo que es el espacio de una fundación como esta, ¿no? Y es muy poco conocido este espacio porque no está ocupado todavía, ¿no? No está ocupado. Entonces, en medicina, ¿cómo vemos las cosas? ¿Cómo las ve un médico que está tratando con pacientes todos los días, ¿no? Pues yo quería plantear 3 formas de este tipo, donde la tecnología, la tecnociencia puede representar una amenaza para nosotros, para los pacientes o para la humanidad, hablando así en plan, pues como muy grandilocuente, ¿no? Pero que sí me parece que es una amenaza. Voy a definir 3 amenazas que localizamos desde la consulta, 3 amenazas y voy a proponer no voy a hacer una propuesta, voy a plantear una conclusión de esas 3 amenazas, ¿no? Pero no puedo hacer propuesta porque no tengo ni la menor idea. Creo que lo que se abre ahora mismo es un ámbito de discusión, ¿no? Y yo voy a plantear discusión, ¿eh? No voy a plantear ninguna propuesta. Primero, yo lo he llamado los algoritmos se convierten en el médico. Esto lo dice todo el mundo. Sí, va a llegar, con este determinismo que tenemos en mente, va a llegar el momento que llega de la nada, ¿no? Porque la tecnología por sí misma se va desarrollando y entonces llegará un momento en que uno pueda consultar como lo habéis planteado, a un ordenador o a un sistema, pues cuál es tu diagnóstico. Esta es un poco la idea, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Qué me va a pasar? ¿Cuál es mi pronóstico? Y además lo hará mejor que un médico, ¿no? Esta es un poco la idea, y esta es una idea absolutamente universal ahora mismo. Lo piensa todo el mundo, que va a haber esa sustitución. Bueno, pues yo aquí digo, y por eso hablaba yo de mi pesimismo inicial, que esto no va a ocurrir jamás. Esto no va a ocurrir. Puede ocurrir una deformación de esto. Es decir, que efectivamente se sustituyan aparatos que hagan diagnósticos, los harán mal. No solucionarán ningún problema. Crearán un nuevo problema. Esto tampoco es una propuesta, es una reflexión, ¿eh? Es una reflexión que hago. Por ejemplo, el juicio clínico. ¿Qué tiene que hacer un médico cuando se enfrenta a un paciente? Es complejísimo. No es un diagnóstico de tienes la glucosa, tienes glucosa alta, eres diabético. Esto no es así. Esto sí es un algoritmo, ¿no? Sería un algoritmo elemental, ¿no? Si encuentras glucosa alta, línea. Busca diabético. No es así. Es infinitamente más complejo. Y muchos años, la medicina tiene 2000 años, bueno, es Hipócrates, dando cuerpo a esta actividad del médico, ¿no? Y esta actividad es individual, o sea, supone individuos, personas. Está situada, es decir, no vale en este lo mismo que en este, lo mismo que en este. Está situada, y está situada en un contexto determinado. Es contextual esa información. Y además es histórica, además de biológica. Es biológica, pero también es histórica. Es decir, no es lo mismo el curso evolutivo epigenético, que es lo que decía al principio, de una persona que de otra, aunque tengan exactamente los mismos datos genéticos, los mismos. Interviene la historia.
Todo esto, aunque, y esto es mi pesimismo inicial, creo que no se puede hacer un algoritmo sobre esto, porque es una cuestión ontológica. Esta sería la palabra pedante que se me ocurriría, ¿no? Es ontológico. Hay una distancia ontológica entre la máquina, el algoritmo y el ser humano. La hay. O la relación entre un médico y un paciente. Bueno, traía aquí algunas otras ideas, tengo que ir adaptándolas un poquito. Bueno, también lo habéis citado, ¿no? En este sentido, el test de Turing, que me parece muy ilustrativo, ¿no? El test de Turing clásico, porque lo he consultado, no quiero parecer pedante tampoco y tal. Parece que Turing planteaba si era posible, o si pudiera llegar a ser posible, que un ser humano, no viendo lo que hay al otro lado de una mampara, pudiese reconocer si le está hablando un ordenador o le está hablando una persona. Está muy bien el planteamiento, está bastante bien, ¿no? Porque está en el núcleo de esto que estamos planteando aquí. ¿Es posible esto? Bueno, esto no está contestado. Hasta ahora no. Si me equivoco, me lo dices. Yo creo que no, que hasta ahora no hay posibilidad, ¿no?, de ese reconocimiento, de esa diferencia, ¿no? Que la pueda haber. Bueno, digamos que yo lo que opino es que ontológicamente es imposible. Es decir, que creo que el test de Turing es irresoluble. Es decir, que no hay posibilidad de ese reconocimiento, ¿no? Hay una distancia ahí. Lo cual no quiere decir que no haya peligros. Pero los peligros están, y uno de los principales peligros está en pensar que sí que es posible. En pensar que sí que es posible. Bueno. Hay un autor que se llama, que es Turing, que planteó, bueno, lo plantea Turing, pero está en Aristóteles, quiero decir que también es largo en la historia, ¿no? Que es la diferencia que hay entre razonabilidad y racionalidad, ¿no? Que tendría que ver la distancia que hay entre los datos, en general, y el sentido común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos ante un paciente, además del problema diagnóstico, a veces hay que tomar, en el momento de la decisión, que es posterior al diagnóstico, en el momento de la decisión, hay decisiones que pueden ser algorítmicamente lógicas, ¿no? Este paciente necesita ponerse este tratamiento. Y nadie te podría decir que no, porque está en el algoritmo. Pero puede ser insensato. ¿Cómo se hace un algoritmo de insensatez en la decisión de un tratamiento sin tener en cuenta lo individual, lo histórico, lo contextual, la familia, el hijo, la madre, la abuela, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Se puede? Podemos pensar que sí o que no. Yo creo que no. Pero sí creo que intentarlo es el peligro ético. Pensar que lo podemos hacer y no ocupar la tecnología que haría eso posible, al menos en nuestro esfuerzo, no ocuparla en algo que sí sería realista, ¿no? Que sí fuera realista para ayudar a esa relación, ¿no? Es un poco una tesis, esa sería una tesis. Segundo asunto, que yo creo que también lo planteasteis, por eso llego tarde a todo, ¿no? Que es el de la herencia, el problema de la herencia, ¿no? Es decir, los algoritmos heredan lo que ya hay, es decir, que son de alguna manera, ¿cómo sería? Pues es la profecía autocumplida, ¿no? Es decir, esto lo leía últimamente, ¿no? Es el cliente, por utilizar un concepto médico, que tiene una tarjeta de crédito con un crédito X y que como gasta poco, decide bajar el crédito. No, pues me lo bajo porque como no me lo gasto, pero el porcentaje del crédito sube. Sube. Si el algoritmo tiene el sesgo de determinar el porcentaje, o sea, el valor relativo, pero no el valor absoluto del gasto, a este cliente, iba a decir paciente, tiene un número negativo. Ese número negativo condiciona su crédito futuro condiciona el endeudamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Es la idea de profecía autocumplida. Y es verdad que también se ha citado que hay sesgos, en medicina los hay, bien definidos, comentabas algunos, en donde realmente aparece el racismo con toda claridad. Por ejemplo, se hacen pronósticos sobre cuál es la inversión necesaria en sanidad según sectores, está en un estudio hecho en Estados Unidos, y parece que en la población negra no hace falta invertir porque gastan poco. Claro, ¿por qué gastan poco? ¿Por qué no llegan al sistema? ¿Por qué no llegan al sistema? Pues ahí es un algoritmo complejo, muy complejo.
Por lo tanto, digamos que esa sería la segunda forma peligrosa. Y la tercera, para no alargarme mucho, serían los datos, que sobre esto también se ha hablado bastante. En medicina, el problema fundamental con los datos, bueno, hay dos tipos de problemas. Uno, nosotros manejamos petabytes, se dice, o petabytes, o peta lo que sea, de información. Espectacular, la información que pasa por un hospital en un día. Información personal, colectiva, diagnóstica, molecular. O sea, es brutal la cantidad de información. De esa información no se utiliza nada, prácticamente nada. Yo diría que ni un 1% de la información se utiliza. Esa información se está perdiendo. Lógicamente hay un empeño en capturar esa información y muchas compañías están intentando ver cómo se puede hacer, ¿no? Hablabais de Watson hace un poquito, no es que hablabas tú de cómo utilizar Watson. Watson hizo un intento de aproximación con el MD Anderson en Estados Unidos, de ver cómo se podía capturar esa información y ser útil para el diagnóstico oncológico y para el tratamiento oncológico, y no funcionó. No funcionó. No funcionó. Hubo una aproximación, lo cual, digamos que abona la tesis que estoy sosteniendo, ¿no? Que hace falta enfocar las cosas probablemente de otra manera, ¿no? Que no lo estamos haciendo correctamente. Esta es la información que habría que capturar, y luego el problema que sí que quiero plantear, porque sí que es un problema ético de primer orden, es el de los datos genéticos. Los datos genéticos que cada vez realmente, por muy anonimizados que estén, no existe, lo leía el otro día también para preparar esto, no existe esa posibilidad de anonimización completa. Es imposible. Y leía el caso de un paciente que se hizo un estudio genético y quiso comprobar si era posible encontrarse a sí mismo. Y lo pudo hacer. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque los propios datos genéticos son identificativos. Los propios datos genéticos, por ejemplo, su genoma es identificativo. Solo tuvo que tirar, hacer un cálculo adecuado y lo pudo conseguir su nombre. Es imperfecto, es decir, la protección de datos es fundamental. ¿Y por qué es fundamental de los datos genéticos? Por lo que pueden implicar en un mundo que puede discriminar a determinadas personas en función de, pues, por ejemplo, en el caso genético, pues de determinadas posibilidades de desarrollar enfermedades, ¿no? Pues una mujer con una mutación en BRCA que puede desarrollar en un 90% a lo largo de su vida cáncer de mama. Pues esta mujer no tendría seguros, estaría en una situación de riesgo, etcétera, ¿no? Esa información puede ser pública o puede estar en manos de una empresa de seguros, ¿no? Bueno, concluyo. Un poco la idea que quería, estas son un poco las 4 ideas, ¿no? Hace muchísimos años, en el año 59, un autor inglés, no un ser, sino un sir inglés, publicó un libro que se titulaba La segunda cultura. La segunda cultura. Ponía de manifiesto un hecho que ya estaba ocurriendo desde hacía mucho tiempo, pero le daba cuerpo, ¿no? Y es el hecho de que las ciencias se constituyen en paradigma de la modernidad, mientras que las humanidades se van quedando al margen. Y llamaba a uno primera cultura y al otro segunda cultura. Pues esto que denunciaba entre comillas, este autor, Snow, esto yo creo que se ha profundizado. Se ha profundizado hasta el extremo. Es decir, alguien hoy es culto porque sabe algo de mecánica cuántica. Oye, ¿y el electrón tiene spin o no tiene spin positivo o tal? Esto es una persona culta. Y una persona que se sabe los reyes godos es una normal. Es una normal. No, y que hace años era una persona culta, ¿no? Esto es así. Bueno, esto es una caricatura de lo que plantea Snow, ¿no? Bien. Propuesta que yo hago, modestamente, es que en esta reunión multidisciplinaria, a partir de ETIA, etcétera, creemos o intentemos crear una tercera cultura que reúna esa separación, porque probablemente en esa separación residen estos problemas de entendimiento del riesgo de las nuevas tecnologías, ¿no? De la tecnología de la información. Pues muchas gracias. Gracias, Eduardo.